Bienvenidos a este video en el cual les estaré explicando cómo convertir un número complejo en su forma polar o trigonométrica. Para ello nos presentan el ejercicio expresar en la forma polar, en la forma cis y en la forma exponencial el número complejo que aparece acá, z igual a 2 raíz de 3 menos 2i. Para ello nos vamos a auxiliar de una definición de cómo expresar en esas formas. Entonces ahí tenemos que la definición dice, dado un complejo en su forma binómica, sabemos que A más BI, valor absoluto de Z sabemos que representa el módulo del complejo, y θ pues es un ángulo llamado argumento que forma, o es el ángulo que forma el número complejo con el eje de la X. En este caso tenemos que la forma polar se escribe como z igual a valor absoluto o módulo del complejo z por el coseno de θ más i seno de θ, que en este caso es el ángulo. La forma cis, que quiere decir coseno más i seno de θ o del ángulo, es el módulo nuevamente por cis de θ, es decir, coseno más i seno de θ. Prácticamente es lo mismo que la forma anterior, solo que aquí más abreviada. Y tenemos la forma exponencial, que en este caso corresponde a z igual, que es el módulo nuevamente, multiplicado por la base e, y eso elevado a la i por θ. Entonces ahí tenemos las tres formas en las cuales vamos a expresar el número complejo dado en el ejercicio. En la solución vemos que primero encontramos el módulo del número, sabemos que es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, o dicho de otra manera, el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Resolviendo para el módulo tendríamos que un valor de 4, es el módulo del número complejo. Luego ahí vemos la gráfica, ahí tenemos el número complejo y el ángulo θ, que es el que hace referencia a la fórmula, es todo este ángulo que va desde el eje X, da la vuelta por los cuadrantes y llega nuevamente donde está la representación del número complejo. Ese es el ángulo, vemos que es 11 pisectos, pero ¿cómo calculamos ese valor? Bueno, veamos cómo lo calculamos, que es el argumento. En este caso puse tangente de alfa, pero recuerden que aquí es θ. En este caso alfa se refiere solamente al ángulo que forma el eje X con el número, pero en sentido horario. Y el ángulo que es el valor de θ es el ángulo antihorario. Entonces en este caso vamos a calcular alfa, que es ese ángulo pequeño de acá. Y en este caso pues sabemos que por la razón trigonométrica tangente, que relaciona lado opuesto entre lado adyacente, vemos aquí que de acuerdo al par ordenado, resulta que el cateto opuesto es menos 2 en este caso, pero sería negativo en ese caso, no tiene tanta relevancia, lo pusimos positivo. Y el adyacente es 2 raíz de 3, lo cual equivale a decir que la tangente es raíz de 3 sobre 3. Luego calculamos el ángulo, que es aplicar la función inversa de la tangente al valor encontrado, y tenemos que es valor de 30 grados el ángulo alfa, perdón, y equivale en radianes a pi sexto. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo θ? Bueno, sabemos que todo el círculo completo es 2pi, medido en radianes, y a eso pues le vamos a quitar el ángulo que acabamos de encontrar, que en este caso es pi sexto. Entonces ahí tenemos que el ángulo θ corresponde a 11 pi sexto, que es lo que aparece aquí en la gráfica. Luego, teniendo eso, tenemos pues la forma polar del número complejo, ahí el módulo 4 por el coseno del argumento, que es 11 pi sexto, más i seno de 11 pi sexto. Este sería un valor o una forma más bien del número complejo, una forma trigonométrica, pero existen infinitas. ¿Por qué infinitas? Porque sabemos que la función coseno y seno tiene periodo 2pi, entonces multiplicando este ángulo por un múltiplo de 2pi, entonces vamos a encontrar infinitas formas de escribir trigonométricamente ese número complejo, y ahí aparece ya la forma general, donde n pues representa un número entero. Ahí tenemos la forma polar, la forma cis, ahí tenemos el módulo, y nuevamente cis, es decir, solo sustituimos en la expresión que nos dan, y ya tenemos la forma cis, que es la forma coseno más y seno del argumento.
Y la forma exponencial, digo, de la misma manera sustituimos el módulo, que es 4, la base e, que ya lo da la fórmula, y elevado a i por teta, en este caso teta 11 pi por i, entonces sobre 6. Esa sería la forma exponencial. Esta sería la solución del ejercicio planteado. Sin embargo, voy a explicar también un teorema que será de vital importancia más adelante cuando vayamos a calcular las raíces enésimas de un número complejo. Entonces este teorema y todo lo que hemos venido estudiando hasta hoy vamos a utilizarlo. En este caso la definición del teorema dice para cualquier entero n se cumple. ¿Qué se cumple? Bueno, si ustedes ven aquí en el corchete, lo que aparece pues es la forma trigonométrica, que es lo que tenemos aquí, la forma trigonométrica del ángulo, y eso elevado a un exponente n. Entonces eso es el módulo elevado al exponente n por el coseno de n por teta más i seno de n por teta, donde n pues es el exponente al cual se refiere la definición. Por ejemplo, si nos dan el ejercicio acá, dice si z es igual a 1 más i, calcular z a la 20. Entonces eso se traduce a decir que lo que vamos a calcular es el número complejo 1 más i elevado a la 20. Este resultado o este procedimiento, si lo hacemos utilizando método algebraico, resulta tedioso, bien complicado. Pero si utilizamos la forma trigonométrica y el teorema que acabamos de definir, entonces el procedimiento es sumamente sencillo. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, en la solución igual calculamos el módulo, y en este caso pues sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues eso nos da raíz de 2. Tendremos el módulo. Calculamos el argumento, utilizamos la función tangente, y aquí como tanto a como b es 1, entonces sería 1 sobre 1 daría tangente igual a 1. Y al aplicar la función inversa, resulta que la tangente inversa de 1 es 45 grados o equivalente a pi cuarto en forma radian. Y la gráfica vemos ahí está representado el número complejo, el argumento que forma con el eje X y el módulo que en este caso pues es raíz de 2. Y ahora solamente es sustituir en la fórmula, y entonces tendríamos que 1 más i elevado a la 20 es igual al módulo elevado a la n, que en este caso es 20, por el coseno de n, que es 20, por el argumento, pi cuarto, más i seno de 20, que es el n, por el argumento que es pi cuarto. Realizamos los cálculos, de raíz de 2 elevado a la 20 nos da raíz de 10, y al simplificar 20 por pi cuarto, en ambos casos nos da 5 pi. Entonces nos quedaría 2 a la 10 multiplicado por el coseno de 5 pi más i seno de 5 pi. Resolvemos esa expresión y obtenemos que 2 a la 10 es 1024, el coseno de pi es menos 1 y el seno de 5 pi es 0. Entonces nos quedaría 0i. Ya ahí ya lo tenemos en la forma binómica, el número, es decir, solo multiplicaríamos 1024 por menos 1 más 1024 por 0i, que en este caso pues solamente nos va a quedar menos 1024, porque acá al multiplicar con 0 pues nos va a dar 0. Quiere decir que este número complejo, 1 más i, en su forma binómica sería menos 1024, solamente tendría la parte real, porque observemos que la parte imaginaria pues es 0. En el caso de que sea un valor diferente de 0, pues igual multiplicamos aplicando la propiedad distributiva que ya hemos venido estudiando, y ahí obtendríamos la forma binómica del número complejo dado.